¿Cuántos están contentos, hermanos? Es una alegría que proviene de la fe. No es una alegría que proviene de lo que vemos, de lo que sentimos. No es una alegría, Señor, que provenga de lo que el mundo nos está dando. Es una alegría que proviene de tu palabra. Y por eso, Señor, también te damos gloria y honra. La realidad es que todo lo que tienes viene de parte de Dios. Todo, absolutamente todo. Vimos la semana pasada que aún el arrepentimiento no lo generas tú. No puedes generar nada que le pueda agradar a Dios. Nada, nada absolutamente. Te arrepentiste porque dice la palabra que su bondad te guía al arrepentimiento. Sin su bondad, tú no hubieras podido generar arrepentimiento. La palabra dice que generas fe porque escuchas y escuchas palabra de Dios. Dice la palabra también que tú le amas a Él porque Él te amó primero. ¿No es maravilloso que Dios primero nos da algo y entonces podemos darle a Él de lo que Él nos dio? Dice la palabra también que ofrendas de lo que Él te provee. Y tú pensabas que le dabas de lo tuyo, de lo que tú te ganaste. La realidad es que no hay nada de nosotros que pueda agradar a Dios sin pasar antes por nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso Él se lleva toda la honra y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, gracias a Dios. Ni siquiera tu alabanza sin Cristo es agradable delante de Dios, porque Él nunca voltea a verte a ti. Ya me estoy adelantando en la enseñanza, pero Él siempre mira a Jesucristo, y es Jesús el que hace agradable todo lo que podamos presentar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Jesús, gracias, Señor. Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Los niños pueden salir, los demás permanecemos. Gracias a Dios. El tema de esta tarde, mi hermano, ya lo tienen ahí en la pantalla. Batalla en la mente. Batalla en la mente. Amén. Déjame decirte, toda persona que nace en este planeta nace con un problema mental. Pastor, nos está llamando locos. Nos está diciendo que tenemos un retraso. Todos, hasta tu servidor. Digo hasta porque me estoy incluyendo yo. Amén. Cada uno de nosotros hemos nacido en este planeta sin la capacidad de pensar correctamente. Aún la persona más inteligente que ha existido en este planeta, fuera de nuestro Señor Jesús y fuera del rey Salomón, han pensado de manera incorrecta, incluido ahora sí el rey Salomón. Solo una persona en toda la historia de la humanidad ha pensado correctamente, conforme a la verdad. Todas las personas que han nacido en este planeta han pensado de forma falsa, mentirosa, incorrecta, de una manera mala. Y todo eso provoca que el mundo tenga la vida que está viviendo.
¿Quieres vivir mejor de lo que estás viviendo? Necesitas cambiar tu manera de pensar. Mientras pienses como piensas, seguirás viviendo como vives. Cuando dejes de pensar como piensas, entonces empezarás a vivir la vida como Dios la ha diseñado, siempre y cuando esa nueva manera de pensar venga de la palabra de Dios. Si no viene de la palabra de Dios, mi hermano, entonces estás pensando de forma incorrecta. Nunca pensarás correctamente. La gente que no conoce al Señor piensa de una mala manera, tiene malas imaginaciones, imagina cosas terribles, vulgares, imagina y piensa cosas falsas. Pastor, es que yo tengo mucho de cristiano y pues yo también tengo algunas imaginaciones no muy buenas. Aquí viene la diferencia. Tú no piensas esos pensamientos y tú no generas esas imaginaciones. Te las siembran y te hacen creer que eres tú. Pablo le llamó a esto la carne. La carne es algo espiritual. No es esta carnita. Bueno, algunos deberíamos de agarrar de aquí. No es esta carnita. Sí, es un espíritu. La carne es un espíritu. Ese espíritu te hace, su trabajo es hacerte creer que todo lo malo que pasa en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, eres tú. Pero Pablo se dio cuenta que no era así. Pablo dijo, de manera que cuando peco, ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ya no soy yo. No es Porfirio el que peca, es el pecado que todavía hay en el alma y en el cuerpo. El alma con los pensamientos que tiene, los sentimientos que tiene y la voluntad que busca. Y el cuerpo acostumbrado a hacer lo que tú le acostumbraste a hacer. Ese es el pecado que mora ahí. Pero ya no soy yo, dice Pablo. La carne ha tenido mucho éxito haciéndote creer que todo lo malo que haces lo haces tú. Y en la medida que creas que eres tú, entonces te seguirás portando mal. Tendrás malas acciones, malas reacciones. Por eso Dios quiere que te des cuenta que el problema no es un diablo afuera de ti. Si el diablo entrara por alguna de estas puertas y se sentara, allí es inofensivo, no puede hacer nada de daño. Es muy peligroso cuando el diablo entra en forma de pensamiento, cuando viene y te hace creer que tú eres una persona terrible y entonces tú lo crees. Te da argumentos, razones por las cuales tú debes de pensar que eres una mala persona. Y entonces cuando lo crees, empiezas a vivir de acuerdo a lo mal que crees que eres. Por eso tercera de Juan 2 empieza diciéndonos esto. Amado, esto quiere decir, va dirigido a los que ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. No está dirigido a la gente que no le conoce. Te está diciendo a ti, amado, yo deseo, mi voluntad es que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas. Además, mi voluntad es que tengas salud, dice la palabra. Pero aquí hay una condicionante. En la medida, en proporción a cómo prospera tu alma, a cómo prospera tu mente, tu forma de pensar. En la medida que cambies tu manera de pensar, tu alma se vuelve más próspera y eso provoca que en tu cuerpo tengas más salud. ¿Sabías que son tus pensamientos los que te enferman? Qué bueno que te cuides, qué bueno que comas sano, que hagas ejercicio, eso está maravilloso. Pero más importante que eso, sin quitarle su importancia, es lo que piensas. Lo que piensas puede enfermarte. Pensar que un problema no tiene solución
provoca que tus emociones se angustien y tus emociones se llenen de estrés y que tu cuerpo sufra las consecuencias de esa angustia, de esa ansiedad. Tu corazón lata más rápido. Todo provocado desde tus pensamientos. Son la 1 de la mañana, tu hijo no regresa a casa. El enemigo inmediatamente pone pensamientos. Algo le pasó. Seguramente lo secuestraron. No tardan en llamar para pedir dinero. Y entonces la mente, al recibir eso, viene una reacción de las emociones. No, Dios mío, no. Dios no va a escuchar esa oración. Padre, te pido que cuides a mi hijo. No, porque esa oración está basada en miedo. Y Dios no responde ante el temor. Él responde ante la fe, no ante el miedo. ¿Vamos bien, hermanos? Allí es donde tu mente tiene que haber prosperado para decir: no, mi hijo está protegido por el Señor. Él enviará a su ángel alrededor de él para que lo defienda. Como con un escudo lo rodeará de su favor. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Y entonces, cuando tú prosperas en tu mente de esa forma, tus emociones reciben seguridad. Entonces el estrés no llega y tu cuerpo se mantiene tranquilo. ¿Sí? Todo resultado de tu mente. Por eso Dios pone mucha atención y nos pide que pongamos mucha atención a nuestra mente. El problema por el que te enfermas está en tu mente. Aquí viene otra. El problema por el que no prosperas es en tu mente. No tiene nada que ver si estudiaste, si no estudiaste, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si tienes un negocio, si está en un buen lugar, si no está en un buen lugar. Hermanos, estamos en el último rincón de esta ciudad y de todos la gente viene hasta acá. Han venido desde Canadá, desde Perú, y algunos que en los próximos días vendrán a visitarnos desde Argentina. Amén. Y mis hermanos de España, que en cualquier ratito los tenemos por acá también. No importa dónde te ubiques, importa que Dios te prospera. El asunto está en tu mente. Tal vez si estuviéramos en una ciudad grande, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, seríamos una congregación gigante. Somos una congregación muy grande. No solamente físicamente, a través también del internet, mucha gente recibe palabra de Dios, créeme, una congregación muy grande. Ahora, la escasez, la enfermedad, es el resultado de pensar mal. Por favor, Isaías 55, verso 8 en adelante. Dios está diciendo así: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos, mi manera de hacer las cosas son como los caminos de ustedes, dice el Señor. Pensamos diferente y por lo tanto hacemos las cosas diferente. Dice el verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mi manera de hacer las cosas, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El problema está en cómo piensas. Pensar diferente a la palabra te hace creer mentiras, pensar mentiras. Si tú piensas algo y no está en la palabra, contradice a la palabra de Dios, estás creyendo mentiras. Pero aunque son mentiras, tendrán un efecto en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. No importa que sean mentiras, porque tú las crees. Las mentiras del enemigo y las verdades de Dios necesitan de tu fe. Nada más que la fe del diablo se llama miedo. Y cuando tú tienes miedo, entonces el enemigo puede hacer contigo lo que te ha estado prometiendo. Y tu miedo es que, ¿qué tal, pastor? ¿Y si sucede? No. Oremos, pastor, que no suceda. Ese es miedo, ese es temor. Estás autorizando al enemigo a entrar en tu vida.
¿Sí? Por lo tanto, toda persona tiene que dejar de pensar como pensaba y empezar a pensar como Dios piensa. Juan 8:36 nos habla lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, ¿quién es el Hijo? Está muy bien, todos dicen Jesús. Es verdad, pero Jesús también, el Hijo también es la palabra. Si la palabra te libertare, serás verdaderamente libre. La palabra es la que necesita liberarte. La palabra. ¿Cómo me libera? Quitándome las ideas, los pensamientos, los argumentos del mundo, de mi carne, y empezando yo a tomar los argumentos, los pensamientos, las ideas de Dios. No importa qué tan raro se escuche. El mundo te dice: no te dejes, demanda, ataca tú también. El Señor te dice: no, bendice. Te hicieron mal, hazle bien. Y la gente te escucha y dice: ¿cómo vas a hacerle bien si te está atacando, te está haciendo daño? Tú también responde, porque esa es la manera de pensar el mundo. ¿Quieres vivir como el mundo? Entonces reacciona como ellos dicen. ¿Quieres tener la vida que Dios tiene? Entonces piensa como Dios piensa, para que puedas hacer como Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mientras tengas ideas diferentes a la palabra, sufrirás. Cuando tengas las ideas de Dios en tu cabeza, tendrás la vida que Dios tiene, la vida Zoe, la vida que no depende de nada para vivir. Todas las demás vidas, sí, de un animal, de un vegetal, de un ser humano, dependen de algo para poder existir: aire, comida, agua. Pero solo Dios es el que no necesita de nada para vivir. Cuando tienes la vida de Dios, no necesitamos nada terrenal para que nos vaya bien. Nos va a ir bien de todas maneras. Prosperaremos en cada situación. Siempre seremos cabeza, nunca seremos cola. Siempre estaremos arriba, nunca estaremos abajo. Todo por pensar como Dios piensa. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios, porque es el poder de Dios, así dice en griego, el poder de Dios para salvación, para una vida de calidad, sí, con salud, con prosperidad, con provisión, con seguridad, con liberación. Todo eso es lo que quiere decir salvación. Pero como no hay una palabra en español que incluya todos esos conceptos, lo tradujeron solo como salvación. Para salvación, sí, a todo aquel que se porta bien. No, a todo aquel que cree. Porque te portas como te portas por lo que crees. La ley no podía ir directamente a la mente, al corazón del hombre, no podía ir. La ley se ocupaba solo de las acciones. Y la ley te decía: no te portes así, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No lo hagas. Pero la gracia va a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Tu mente. Algunos de ustedes recuerdan dónde fue crucificado Jesús. El lugar se llamaba el lugar de la calavera. Esto no tienes que creerlo, no tengo un sustento bíblico para eso, pero algunas historias judías dicen que se llamaba el lugar de la calavera porque allí enterraron la cabeza del gigante Goliat que venció David. Entonces el lugar fue llamado el lugar de la calavera, donde había estado la cabeza de Goliat. Allí crucificaron a Jesús. Como si Dios quisiera que entendiéramos que todo comienza en nuestra mente. El problema de todo está en tu mente. Tu tentación, o más bien, la tentación que viene a tu vida, viene como resultado de lo que piensas.
Ninguno de nosotros es tentado en algo que no pensamos. Las tentaciones son el resultado de aquello a lo que le has estado dando tiempo, tu mente, dándole vueltas. Y entonces se genera algo que se llama tentación. Ahí empieza todo, en tu mente. Satanás lo sabe. La lucha no está afuera. ¿Sí? La religión tradicional enseña que hay ángeles, tal ángel, tal santo es para vencer al enemigo cuando te quiere atacar. No. El problema empieza adentro de ti, no está afuera de ti. Antes de que Jesús muriera en la cruz, el problema estaba afuera. ¿Te acuerdas que Daniel oró 21 días y ayunó? Y desde el primer día Dios envió respuesta. Pero dice el ángel, se me opuso el príncipe de Persia hasta que vino Miguel a ayudarme. Y entonces pude llegar con mi respuesta contigo. Eso ya no puede ocurrir hoy. Satanás está vencido completamente. La única área donde él puede trabajar es en tu mente. Ya Dios no permitirá al enemigo de tener una respuesta que él ha dado ya en su palabra. No puedes orar, decirle a Satanás, deja en paz mi dinero. No. Deberías de ver qué crees acerca de la provisión, acerca de la prosperidad. El problema está en cómo piensas. Deja en paz mi cuerpo, mi salud. No. El problema está en cómo piensas acerca de la salud, acerca del cuerpo. Ahí está el problema. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, asegúrate que estás creyendo el evangelio correcto. Un evangelio que quiere decir la buena noticia, y no que estás escuchando una buena noticia a medias. ¿Qué es una buena noticia a medias? Que el Señor perdonó tus pecados, pero los pasados. Un borrón y cuenta nueva. Pero a partir de ahora te portas mal y así te va. Esa es una media buena noticia, porque el problema es que quiero seguir pecando. No es que lo quiera, quisiera no tener esa tentación, pero no puedo evitarlo. Pero la buena noticia es que desde que el momento que aceptaste a Jesús, fuiste cambiado en una nueva persona, eres una nueva criatura. Lo que antes te llamaba la atención, que era contrario a la palabra, ya no te llama la atención. Pastor, a mí me sigue llamando la atención, porque sigues creyendo que eres algo que no eres. Ese es el problema. Cuando creas lo que Dios dice que eres, entonces dejará de gustarte lo que antes te gustaba. Dejará de llamarte la atención. El problema está en cómo piensas. Necesitamos creer en un evangelio en donde tu salvación no dependa de si te equivocas o no. ¿Sabías eso? Hoy lo vas a entender mejor. Pero la salvación no se pierde, te equivoques o no te equivoques. Pastor, ¿es eso posible? Solo sigue escuchando. Mantente escuchando la palabra. No escuches a tu servidor, escucha la palabra. Las acciones son el resultado de lo que crees. Te portas como te portas por lo que crees. Algunos de ustedes todavía piensan que son malas personas y por eso se portan mal. La razón es la siguiente. La razón es que el enemigo pone esos pensamientos en ti, tú los crees y eso provoca que empieces a portarte mal. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no basamos nuestra batalla de acuerdo a lo que sentimos. La gente que vive por lo que siente se mete en muchos problemas. Los jóvenes solteros que viven por lo que sienten terminan enredados en una mala relación. Sí, pastor, yo sé que la Biblia dice que no me una en yugo desigual, pero yo lo quiero. Estoy tan enamorado de esa persona, es tan bueno,
tan buena. Solo le falta a Cristo, a nada más. La razón de la paz, de la alegría, de la provisión, de la razón de la salud, es lo que le falta. O sea, solo le falta todo. En pocas palabras, le falta todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas con las que tú y yo luchamos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Mira, ¿alguna vez a alguien de ustedes a media oración, en medio de un ayuno, en medio de la adoración, tuvieron un mal pensamiento de algo? Es decir, vino un pensamiento tal vez sexual, un pensamiento de odio, de resentimiento. ¿A alguien le pasó o nada más le pasó al pastor? Y entonces tú dijiste, qué terrible, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Alguien entonces habló a tu mente y dijo, en vez de decir eres un pervertido, dijo, soy un pervertido. Y tú escuchaste eso, pensaste que tú lo pensaste y lo repetiste. Soy un pervertido, soy un maniático sexual. Sí, eso soy, un maniático sexual. Cuando tú lo creas, cuando tú lo recibas y lo creas, vas a empezar a vivir como eso que tú has aceptado que eres. Tal vez tú no eres tan pecador. Regañaste a tu hijo y después te diste cuenta que fue injusto. Y pensaste, o al menos creíste que pensaste, soy una mala madre, un mal padre. Y tú dijiste, sí, qué mal padre soy. Eso no más me puede haber ocurrido a mí. Por favor, no me hagan sentir mal. ¿A alguien más le pasó? Y te empezaste a actuar como si fueras algo que no eres. Ahora, cuando tú recibes estos pensamientos, es cuando se recibe una fortaleza. Viene la imagen, te culpas, te condenas, qué vergüenza. Y estoy en la iglesia, perdóname, Señor, no, ¿por qué pienso estas cosas? Soy un maniático sexual. Sí, soy un maniático sexual. Y estás formando una fortaleza, una cárcel espiritual de la que no puedes salir. Ya no quiero pensar eso, no quiero tener esas imágenes. Y entre más las resistes, más fuertes se vuelven. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Porque es una fortaleza. Tú lo recibiste y ahora quieres salir de allí. Ayunas, oras, sí, vas a congresos, vas a iglesias, escuchas mucha palabra, oras demasiado, casi ni duermes, pero esa fortaleza no se derriba. Las imágenes siguen pasando más, una, otra. Tal vez a ti te enseñaron como a mí que hay un pecado que no se perdona en la iglesia o que no se perdona de parte de Dios: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tuviste mucho miedo. Te voy a decir, a mí me pasó, tuve mucho miedo. Y alguna vez en plena adoración hubo una ofensa en mi mente contra el Espíritu Santo. Yo me asusté y yo dije, no, Señor, no sé por qué pensé eso, perdóname. Y empezó a repetirse y a repetirse. Y yo empecé a agobiarme, Señor, perdóname. ¿Sabes que estos pensamientos, la ciencia les llama obsesivos compulsivos? Resultado de lo que el enemigo pone en tu mente. Yo llegué a pensar un tiempo que Dios ya no quería saber nada de mí. Yo quería decirle, Señor, no sé qué está pasando, perdón. Pero algo adentro de mí hablaba y decía, ¿crees que te escucha después de lo que acabas de pensar? Porque Él sabe lo que pensaste.
No, seguramente no me escucha. Estás perdido. Estoy perdido. No puedo hacer nada. Y eso me agobió, me afectó. De verdad, al punto de llegar a pensar que no hay esperanza de nada. Es el pecado que no se puede perdonar. Aunque esa es una doctrina falsa, Eso no quiere decir. El pecado que no, Dios no perdona es el pecado de la incredulidad. Ese es el pecado que Dios no perdona. ¿Y por qué no lo perdona? Pues porque para que te pueda salvar necesitas creer en Él. Así que si no crees en Él, ¿cómo te salva? Ese es el único pecado que no tiene perdón. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Si no lo entiendes ahora, no me puedo desviar a explicarte eso porque es muy largo. Pero busca en YouTube. No recuerdo el nombre del mensaje, pero ya lo vimos en semanas pasadas y lo expliqué. Sí, el pecado imperdonable. No se trata, de una ofensa. Satanás sabe qué es lo que crees erróneo y sabe que cuando crees incorrectamente esa es la parte más débil de ti y esa es la parte que va a aprovechar para atacarte. Y por muchos años se complicaron cosas con detalles que sucedieron en nuestra iglesia. Salí de la iglesia y por 8 años no regresé, creyendo que Dios no quería saber nada de mí. Ese es el grado en el que Satanás puede meterte en una fortaleza donde no encuentras cómo salir de ningún lado. Estás ahí atorado y te mantiene en esa caja por todo el tiempo que tú le crees. Y cada vez que quieres salir de allí, tiene un argumento para hacer más fuerte la fortaleza. Ahora, verso 5, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos, las razones por las que estás ahí. Es que me duele aquí. Entonces viene un pensamiento. Tal vez es cáncer, un problema renal. Tal vez es diabetes, tal vez es hepatitis C, estás a punto de morir y tú lo recibes. Sí, yo creo que se va a tratar de algo así. ¿Has escuchado gente que le dices, ¿y por qué no vas al médico para que te revise? No, casi estoy seguro que me va a decir que es algo terrible, una enfermedad incurable, por eso no quiero ir. Y ese miedo es el que provoca que una persona termine enferma, porque la fortaleza te ha atrapado. Tu salud acaba de afectarse por lo que tú crees. Cuando lo dejes de creer, entonces serás libre. Amén. Pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer? Fíjate lo que nos dice el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero en griego no dice así. La versión Reina Valera antigua, una versión antes de esta, si lo podemos ver, lo dice diferente, más apegado a la realidad, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, no a la obediencia a Cristo, sino a la obediencia de Cristo. ¿Alguien está comprendiendo cuál es la diferencia? Ahora, pastor, todavía no entiendo. Viene el enemigo y dice, eres un depravado, un maniático sexual. Yo no tengo que repetir eso. Voy a llevar ese argumento, voy a atrapar, cautivándolo, lo voy a atrapar y lo voy a llevar a la obediencia que Cristo tuvo, no a mi obediencia, sino a la obediencia ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo es esto? Nadie se me distraiga, porque esto es muy importante. Esa es la raíz para ser libre siempre. Cada
cada vez que él diga eres un depravado sexual, o voy a empezar con uno más fácil, eres un fracaso. ¿Un fracaso? ¿Yo? No. Sí, eres un fracaso, eres un pecador malo, pervertido. No. Yo soy Jesús en esta tierra, como Jesús es. Primera de Juan 4:17 y luego regresamos ahí. Primera de Juan 4:17. Fíjate bien cómo dice. En esto, podemos regresarlo a Reina Valera actual, 60. Reina Valera 60, todavía estamos. Ahí está. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, Jesús es, así somos nosotros. ¿Dónde? ¿En el cielo? Aquí. Ahora, cuando Él venga y diga, eres un pervertido por lo que acabas de pensar, la imagen que acabas de tener en tu cabeza, en ese momento yo atrapo ese pensamiento y digo, no es verdad. Yo no genero ese tipo de pensamientos. Esa imagen no es mía. Ese pensamiento no es mío. Porque como es Jesús, así soy yo en este mundo. Por lo tanto, Jesús no piensa ese tipo de cosas. Yo tampoco. Lo atrapé. Lo llevé cautivo a la obediencia que tuvo Jesús. No soy un fracaso. Jesús es más que vencedor, y por eso la palabra dice que tú y yo somos ¿qué? Entonces no lo acepto, lo rechazo, y cuando digo soy más que vencedor, entonces la fortaleza se derriba y no quedo atrapado en algo que el enemigo quiere que yo tenga. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? El médico dijo, estás enfermo. Sí, tengo un síntoma, seguramente es esto, piensas tú, vas al médico y lo confirma, dice en sus estudios que realmente tú tienes eso, aunque el médico lo diga, porque el médico analiza tu cuerpo y los estudios tienen que ver con tu cuerpo y tu alma. Incluso pueden ver algunos problemas como ansiedad, depresión, y pueden atribuirle a esto cierta enfermedad. Así que ellos no analizan tu espíritu, pero sí analizan tu alma y tu cuerpo, porque Satanás puede llegar a tu cuerpo y puede llegar a tu alma, pero no puede llegar a tu espíritu. Entonces, aquí es. Acaban de decirte que tú tienes una enfermedad incurable. Satanás necesita que en tu mente tú lo aceptes. Y es aquí donde empieza la batalla. Te lo mereces porque no has sido un buen cristiano. ¿Y quién dijo que necesito ser un excelente cristiano? No se trata de mi obediencia. Se trata de la obediencia de Cristo. ¿Alguien comprende esto? No se trata de si yo me estoy portando perfectamente. Se trata de que Cristo se portó perfectamente. ¿Quién de ustedes se portó perfectamente y fue salvo? Fue porque creyeron en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, no en lo que ustedes podían hacer. Así que si no fue algo que tú hiciste lo que te salvó, ¿qué te hace pensar que algo que tú hiciste es lo que te va a quitar la salvación? Si tú no te la ganaste, tú no hiciste nada para merecerla. ¿Te acuerdas? Por el pecado de un hombre entró el pecado a todo el mundo. Ese hombre se llamaba Adán. Y luego dice, pero también por la obediencia de un hombre, sí, todos fueron declarados justos. Ahora déjame explicarte. Dice la palabra, por el pecado de un hombre. ¿Quién de ustedes comió del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? Y entonces, ¿por qué nos declararon pecadores a nosotros? Yo ni el árbol conozco. ¿Quién lo conoce? ¿Por qué me culpan de algo que yo no hice? Porque la genética de Adán está en ti. Por eso eres culpable. Pero yo no tengo la culpa. ¿Sí? Igual que cuando un familiar, un ancestro tuyo, se acabó la riqueza de la familia y tú heredaste pobreza. ¿Qué culpa tenías tú?
Pues ninguna, pero a fin de cuentas es tu ancestro y él acabó con la riqueza. Ahora tendrás que vivir en escasez y tratando de ganarte tu comida todos los días. No era tu culpa, pero es tu ancestro, ni modo. Ahora, yo no hice nada para que me volvieran pecador. Entré, nací y en cuanto salí del vientre de mi mamá dijeron, mira, un pecadorcito. ¿Sí? Muy agradable, eso sí, pero pecadorcito al fin. Digo, se vale, ¿no? Moisés decía, y los papás vieron hermoso al niño y por eso no lo mataron. Pues sí, lo está escribiendo Moisés. Entonces, el niño nació pecadorcito. Entonces, la palabra dice que por la obediencia de uno, ¿de cuántos? Jesucristo, todos son declarados justos. ¿Por la obediencia de cuántos de nosotros? De uno, nada más de Él. Dios nunca está mirando mi obediencia. Nunca. Dios mira la obediencia de Cristo, no la mía. O sea, ¿puedo ser desobediente? No. Eres obediente por creer que como Jesús es, así eres tú en este mundo. Y entonces la obediencia se va dando de una forma automática, casi inconsciente. Tienes la oportunidad de quedarte con algo que sabes de quién es, pero decides regresarlo. ¿Y por qué lo regresaste? No sé, ni lo pensé. Cuando vi que estaban ahí las cosas, inmediatamente las tomé y fui a buscar a la persona que yo sabía que era el dueño de ellas. Ni siquiera me pasó por la cabeza quedarme con ellas. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, en eso consiste la guerra. Viene el enemigo y te dice, estás enfermo, vas a morir pronto. Sí, yo creo que voy a morir pronto. Deberías de empezar a despedirte de tu familia. Sí, voy a empezar a despedirme de mi familia porque eres un enfermo. No, perdón, dice, porque yo soy un enfermo. Sí, yo soy un enfermo. Él utiliza los pronombres yo soy. Él nunca dice, eres un maniático. Él dice, yo soy un maniático, para que tú así lo repitas. Yo lo soy un enfermo. ¿Cómo reviento esa fortaleza? ¿Cómo la venzo? Por favor, Isaías 53, verso 4 y 5. ¿Te lo sabes de memoria? En esto se ha perfeccionado, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, dice, de verdad de Dios, como decimos en México, y es verdad de Dios. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos. Entonces él dice, yo soy enfermo. No, yo no soy un enfermo. Yo soy sano. Jesús llevó mi enfermedad. Por su llaga yo he sido curado. Salmo 107, verso 20, por favor. Fíjate bien, la fortaleza de la enfermedad. Ahora el Salmo 107, 20. ¿Envió qué cosa? Su palabra. Envió palabra y lo sanó. Una palabra me va a sanar, sí, porque es la que va a derribar la fortaleza. ¿Te acuerdas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? En ese momento, cuando me están dando todos los estudios, que todos están diciendo que estoy enfermo, que estoy muy mal, que voy a morir muy pronto, en ese momento tengo que recordar que Él llevó mi enfermedad, sufrió mi dolor, por su llaga he sido curado, y que además Él envió su palabra, que es poderosa para destrucción de fortaleza. Y aunque me están diciendo que voy a morir, es el momento de decir, ¡ah!
y de repente derribar toda fortaleza y gritar: soy sano gracias a Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda fortaleza cae. Todo lo que el diablo hace es atacar tu mente, hacerte creer que eres un mal esposo. Aparte que va a ayudarse de tu esposa, sí, hasta eso que ahí encuentra muy buena ayuda. Te va a decir que eres lo peor. Y en la medida, esposas y esposos también, cuidado con lo que le dicen a su esposo, a su esposa. Tengan cuidado, porque le están ayudando al enemigo. De por sí le está luchando: soy un mal esposo, tal vez no debería yo ser así. Y tú todavía le dices: sí, tú lo eres un terrible esposo, terrible padre, tú no te importamos, solo te importas tú. Y empezamos a ir, solo estás haciendo más fuerte esa fortaleza. ¿Cuántas esposas quieren que su marido realmente se convierta en lo que le han dicho? Entonces di la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús está en tu esposo, en tu esposa. Y como Jesús es, así es tu esposo y así es tu esposa en este mundo. Un día estábamos en el primer local que tuvimos y vino una viejita y me dijo: pastor, quiero que ore por mi esposo. Yo le dije: claro que sí, hermana, ¿por qué vamos a orar? Y me dijo: realmente no estoy segura, porque es un alcohólico de primera, irresponsable, es un machista golpeador. Y la tuve que detener y dije: hermana, espéreme, no le está ayudando con eso. O está del lado de Dios o del lado del diablo, porque hoy el diablo se presentará delante de Dios y dirá todo eso de su marido. Su marido necesita que alguien, además del Señor Jesús, se pare a la brecha y diga: como Jesús es, así es mi marido en este mundo. Como Jesús es, así es mi esposa en este mundo. Como Jesús es, así son mis hijos en este mundo. ¿Cuántos creen lo que estamos diciendo? Debes de dejar de hablar toda la barbaridad que en muchas ocasiones decimos. Sí, son palabras poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, esas fortalezas se han formado en tu mente por los consejos. Tengan cuidado donde piden un consejo. Voy a hablar con mi compañerita de trabajo, la divorciada, que me dé un consejo para mi matrimonio. ¿Cómo crees que te va a ayudar a mantener tu matrimonio? Si esa que tuvo tantos problemas y terminó dejando al marido, a ver qué me aconseja. ¿Qué crees que te va a aconsejar? ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, debes de tener mucho cuidado con tu mente. Solo lo que Dios dice. Pienso lo que Dios piensa. Primera de Tesalonicenses 5:8. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza habla de lo que Dios opina de mí. Dice que soy justo, santo y limpio. Dice que soy más que vencedor. Dice que todo lo puedo en Él que me fortalece. Dice la palabra que yo puedo aprender todas las cosas por medio del Espíritu Santo, que Jesús es mi sabiduría, que soy inteligente porque tengo la mente de Cristo. Solo voy a hablar lo que Dios dice de mí. Y luego dice: y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando una persona piensa: es que si me porto mal, ¿qué tal si al final no soy salvo? Y la esperanza de salvación se pierde. Por eso se llama yelmo de salvación, porque vas a ser salvo no basado en lo que tú haces, sino basado en lo que Jesús hizo. Dios nunca te voltea a ver a ti. Es más, nunca fue así ni en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios volteaba a ver al cordero. Traían al cordero y a él era el que lo revisaban. Le abrían el hociquito, lo revisaban en su piel, en su pelaje, todos sus huesitos completos, y decían: es un cordero perfecto. Toda la maldad de este hombre sea sobre este inocente, y toda la inocencia de él sea sobre este hombre. Degollaban al corderito, lo mataban y decían: cordero malvado, qué bueno que moriste.
buen hombre, buen hombre. El cordero que usted ofreció era perfecto, no tenía ninguna falta, como ustedes ahora. Váyase, no tiene ninguna falta, porque el sumo sacerdote o los sacerdotes revisaban el cordero, nunca la persona. Nunca Dios te revisa a ti. La justicia es un regalo, un don. Por favor, 2 de Corintios 10:4, algo que no dije en la mañana, 10:5, perdón. Segunda de Corintios 10:5. Y lo vemos en la ahora Reina Valera Antigua, por favor. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. No te mereces ninguna bendición. Derribo esa fortaleza. No me merezco las cosas por mi obediencia, sino por la obediencia de Jesús. Gracias a su obediencia, yo soy justo. Mi justicia es resultado de mi fe. Ahora, pon atención en esto. Dios quiere que lleves todo pensamiento a la obediencia de Jesús, para que no te hagan pensar que no mereces, para que no te haga pensar el enemigo que eres indigno, para que siempre estés seguro de que Dios te ama, porque eso es lo que te va a abrir la puerta a la bendición. ¿Sí? La palabra de Dios es el poder de Dios para destruir esa fortaleza. Si has estado luchando en tu mente con depresión, con síntomas, con argumentos de escasez, cualquiera que sea la lucha que tengas, la palabra de Dios es el medio, la herramienta con la cual vas a destruir, las armas con la cual vas a destruir todo ese pensamiento. Pero mientras sigas pensando que vas al cielo porque te has estado portando bien, pastor, yo creo que sí tiene que ver con mi comportamiento. Por eso todos los días le pido perdón a Dios por mis pecados. ¿Seguro que no se te pasa ni uno solo? ¿Seguro? Porque preocuparse es pecado. ¿Los confiesas todas las veces que te preocupaste? Acuérdate, el que es transgresor de la ley, de un mandamiento de la ley, se vuelve transgresor de todos. Así que con un pecado que se te olvide confesar, entonces ya eres pecador. ¿Quieres vivir así? Sigue viviendo así, pero no obtendrás bendiciones de Dios. Pastor, yo creo que hasta últimamente ya ni me preocupo. Perfecto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice a la persona que estaba allí en la orilla con su camioneta, con el cofre abierto, y tú pasaste de largo. La persona que estaba pidiendo limosna, que quería limpiar tu parabrisas, y tú tenías unas cuantas monedas. Podías hacer lo bueno y no lo hiciste. Eso te es pecado. ¿Quieres ir así? Viviendo, tratando de confesar todo tu pecado. Señor, hoy me paré en un semáforo, vino el limpiaparabrisas y le dije que no. Y Señor, ahí tenía unas monedas. Podía hacer lo bueno y no lo hice. Te pido perdón por ese pecado. ¿Quién ha confesado eso? ¿Quieren de verdad ser justos por sus obras? ¿O quieren ser justos por fe? ¿En serio se la van a aventar por sus obras? ¿O mejor por creer en Jesús? Mira, por favor, Romanos, todavía no, déjame buscarlo porque esto no lo di en la mañana. Es que era muy largo el tema y tenía que adelantarlo, pero ahorita sí tengo tiempo. Déjame. Romanos 10:2, por favor. Está hablando de los judíos.
Fíjate lo que dice Pablo de ellos. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí aman al Señor. Eso dice Pablo, me consta que sí aman a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, no conforme a ciencia. Verso 3. Aquí viene en donde está la ignorancia, porque ignorando la justicia de Dios y ellos procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que viene por creer. No se sujetan a esa justicia. Quieren ser justos por sus obras. Ellos están buscando establecer su propia justicia. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Y Cristo fue dado para justicia a todo aquel que cree. ¿Alguien está comprendiendo lo que el Señor nos está enseñando? ¿Sí, mis hermanos? Ahora, pero tú sigues pensando que se trata de lo que tú haces. ¿Sabes? Aunque hagas lo correcto, el diablo siempre va a venir a decirte que no es suficiente. ¿Cuántos leen la Biblia regularmente? Sí, honestamente. Tu servidor es alguien que lee la Biblia regularmente. Yo he escuchado una voz que me dice no es suficiente. ¿Cuántos de ustedes también les ha pasado? ¿Cuántos de ustedes oran? Yo he escuchado una voz que me dice, sí oras, pero no es suficiente. ¿Quién crees que es? ¿Dios acusándome? Yo pensaba que era Dios. No es suficiente. Voy a leer otros 3 capítulos. Señor, ¿será suficiente? Son los 3 capítulos más chiquitos de la Biblia. Está bien, otros 5. No me gusta obligado. Oh Dios, perdóname. Nunca es suficiente. ¿Has hecho cosas buenas? No es suficiente. No importa que te portes bien, el enemigo va a atacar tu mente diciéndote que no es suficiente, que tienes que hacer más. Porque le diste unas monedas hoy a una persona, ¿crees que es suficiente? ¿Y te consideras generoso? ¿Alguien ha tenido esa batalla en su interior? De hecho, déjame decirte, entre más ames a Dios, entre más busques a Dios, más grande será esa lucha cuando tratas de hacerlo en tus propias fuerzas, cuando tratas de agradar con tus obras a Dios, y serás letal con los demás. Yo sí leo la Biblia, yo sí, no como el hermano ese ni lee la Biblia, ni a la iglesia lleva Biblia. Yo sí la leo. Aunque el enemigo te ha dicho, bueno, tú crees que es Dios. ¿Has oído esa voz que te dice no es suficiente? Pero en ese momento se te olvida. Yo sí me esfuerzo. Yo sí me levanto a las 5 de la mañana a orar todos los días. Y el enemigo dice, levántate a las 4. Desde las 3 deberías de estar orando. Nunca es suficiente. Él siempre hace eso. Hasta que entiendes que no es tu obediencia la que te hace justo, sino la obediencia de Jesús. Cuando yo oro y oigo esa voz que me dice, no es suficiente, ¿sabes qué tienes que hacer? Ignóralo. Ya leí, no es suficiente, fue muy poco. Las hermanas lo saben hacer perfectamente. Pasen a mediodía por donde hay una construcción y varios albañiles. Caminen por ahí. Los albañiles no lo van a dejar pasar de largo. En cuanto vaya pasando, adiós bonita, adiós chula. Lo peor que puede hacer una mujer es de ir caminando y que le digan algo porque entonces van a soltarse más. ¿Qué es lo que hace una mujer inteligente? Sigue de largo. El ignorar es la mejor solución. Viene una imagen, un pensamiento contrario a la palabra, lo ignoro. Eres un maniático sexual.
Yo solo sé que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No ando reprendiendo, no hagas esto. Esto no lo dije en la mañana, es muy importante. Otra cosa que te va a jugar en contra es: ay, esa imagen la reprendo en el nombre de Jesús. Satanás, fuera de aquí. Y al ratito otra imagen: ay, fuera también esa imagen. De tal manera que vas a ser más consciente de Satanás que de Dios. De estar reprende y reprende y reprende y reprende y reprende. Y el enemigo va a estar contento porque lo traes en tu mente todo el día. Se ignora nada más, y sigues viviendo de la manera que tú sabes que se puede vivir mejor en Cristo Jesús. Vives libre. Vivo sabiendo que soy justo, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo. Alguien me dice que soy un terrible pastor. Usted no tiene ni idea. Viene gente y dice: pastor, en mi iglesia dicen que usted esto, que usted aquello. No te preocupes, hermano. Obedece a tu pastor te ama. ¿Sí? Dice que no venga a tener contacto con usted, pues obedécelo, él te cuida. Hazle caso. No me afecta. Ignoro ese tipo de cosas. Imagínate llevarme eso a la casa. Dijeron que yo... ¿Por qué? Si yo soy tan bueno, tan agradable y simpático, ¿por qué no me quieren? Ay, eso se ignora. ¿Qué dicen? Pues que digan. Pero es fulanito el que usted dice que es su mejor amigo. No hay problema. Él puede hablar lo que quiera hablar en su boca. ¿Alguien está comprendiendo, hermanos? Eso te da libertad, te da poder, te da autoridad. El enemigo sabe que contigo no puede, porque todo lo llevo cautivo a la obediencia que tuvo Jesús. No te mereces esa bendición. Yo me la merezco porque Cristo obedeció por mí. Mis bendiciones no son el resultado de mi obediencia. Soy sano porque Jesús murió en la cruz por mí, no porque sea yo exactamente un obediente de primera. Pastor, ¿me puedo comportar como sea? No, mi hermano. Si realmente crees la palabra, te vas a comportar de acuerdo a la palabra. En serio. Y esto ayuda mucho al matrimonio. Porque mira, déjame decirte, tu servidor constantemente me la pasaba regañando a mi esposa. Tú debes de ser así, debes de ser allá, y esto y aquello y lo otro, y nunca logré nada. Ahora sé que debo de ser una persona que vea a Jesús en ella. Pastor, pero ¿y si le ha funcionado? Créeme que sí. Pregúntale, tenemos menos conflictos desde que acepté que la obra de Jesús se hace en mí y que la obra que Jesús hace en ella es entre ella y Jesús. Las cosas van mucho mejor. Ya no me ocupo de decir esto, aquello, lo otro, ella es, ella bueno. No. Ahora solamente me ocupo de saber lo que Jesús ha hecho en mí. Y eso me da paz. Ahora, Jesús es tu justicia. ¿Dónde está tu justicia, hermano? ¿Dónde está tu justicia? ¿En dónde? En el cielo. Estás sentado a la derecha del Padre, ¿cierto? ¿Por qué crees que entonces aquí en la tierra alguien puede afectar tu justicia? Si tu justicia ni está aquí. Seguirás siendo justo siempre. De hecho, déjame ver si lo encuentro. Pero Daniel 9:24 en la Biblia de las Américas, por favor. Daniel 9:24. Fíjate bien lo que dice. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia. ¿Qué? Caray, ¿cómo que eterna? O sea que una vez que me dieron la justicia, ¿cuándo se acaba? Nunca. Soy justo para siempre. Para siempre. Así que cuando el enemigo me dice, Dios no quiere nada contigo, por favor, chamuco, vete a otro lado.
Ve a ver a mi Señor Jesús, porque su obediencia es mi obediencia. ¿Quieres saber qué tan obediente soy? Ve a la derecha del Padre si te atreves. Ahí encontrarás qué tan justo soy, qué tan obediente soy. Ahí encontrarás todo, en el nombre de Jesús. Sí, para terminar, dice, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Justicia eterna. Soy justo eternamente. ¿No les agrado mucho? Pues seremos vecinos en el cielo. No, pastor, no me digas. Sigue tú, pórtate bien ahora sí, porque si no, sí te ponen de vecino mío. Entonces, no te creas, aunque no te portes bien, vas a ser mi vecino. Tal vez del otro lado de la ciudad, pero ahí vamos a estar todos, en el nombre de Jesús. Entonces, mira, en el antiguo pacto, eso ya te lo voy a platicar, porque ahora sí ya se me vino el tiempo encima. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio, sangre derramada por los pecados de todo el pueblo. Antes de entrar con la sangre para expiar los pecados, le amarraban un cordón en la pierna. Y cuando él entraba al lugar santísimo, debes de saber esto, que metían primero un incensario, obviamente con incienso. Lo movían un poco y el velo se abría solo. Nadie lo tenía que hacer a un lado, solo se abría el velo. Cuando este se abría, obviamente era Dios, no es solo precisamente. Entonces el sacerdote, lo voy a hacer aquí, se abría el velo, el sacerdote entraba con la sangre y el velo se cerraba detrás de él. Si el sumo sacerdote era aceptado por Dios, el sacerdote saldría de allí y diría: el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados este año. Y ese año al pueblo le iría bien en salud, en provisión, en prosperidad, en todo. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado al sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote tenía pecados, él entraba, se cerraba el velo y entonces caía muerto. Como la vestidura del sacerdote tenía cascabeles, cuando ya no se oía ruido, ellos jalaban el cordoncito poquito. Si todavía jalaban el cordoncito del otro lado, quería decir que el sumo sacerdote estaba vivo. Pero si no lo jalaba, entonces ellos jalaban un poco más fuerte. No hay respuesta. Está muerto. Y lo empezaron a sacar. Eso quería decir que Dios no aceptaba la ofrenda del sumo sacerdote y que el pecado del sacerdote era el pecado de todo el pueblo. Pero gloria a Dios que tú tienes un sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Tomó su propia sangre, la sangre del Cordero, y la presentó en el lugar santísimo, no en el tabernáculo de Moisés, sino en el tabernáculo del cielo. Porque debes de saber que el tabernáculo de Moisés fue una copia del tabernáculo que había en el cielo. ¿Cuántos sabían eso? A Moisés lo llevaron al cielo y le dijeron: queremos que hagas en la tierra algo como esto. Y por eso regresó Moisés y sabía muy bien lo que quería. Allí en ese tabernáculo Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró. ¿Y sabes qué dijo el Padre? ¿Qué dijo Dios? Es acepto. Me encanta el sumo sacerdote santo, justo, limpio. Y entonces nuestro sumo sacerdote salió vivo. Había muerto en la cruz en un día. Al tercer día estaba vivo. Quería decir que nuestros pecados habían sido limpiados completamente. Habíamos sido perdonados totalmente. Y no solamente un año, sino por toda la eternidad. Así que por toda la eternidad te espera una vida de salud, una vida de paz, una vida de alegría, una vida de provisión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El sacerdote, nuestro sumo sacerdote, fue aceptado. Porque Dios no te mira a ti. Dios no entraba el sumo sacerdote y salía Dios a ver al pueblo. Bola de pecadores, y así quieren que los perdone.
No, Dios no se interesaba en ellos. Dios estaba en el lugar santísimo, recibía la ofrenda y era, el sacerdote está limpio, no tiene pecado, es recibida tu ofrenda. Por lo tanto, todo el pueblo es considerado sin pecado durante un año, pero en el caso de nosotros, por toda la eternidad. Bendito sea Dios. Debería de darte mucha alegría eso, porque ahora Dios no viene a ver a Porfirio, Él ve a Jesús, a mi sumo sacerdote. Yo hago una oración: Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. No lo hago en mi nombre, en el nombre de Porfirio vengo a orarte y a pedirte. No. En el nombre de Jesús. Te pedimos esto y esto y esto en el nombre de Jesús. Jesús es un sacerdote, es el mediador. Un sacerdote es alguien que mediaba entre los hombres y Dios. ¿Alguien entiende esto? De tal manera que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No dice es el único mediador. Tú oras en el nombre de Jesús. Él toma tus oraciones y las presenta delante del Padre. Padre, estas son las oraciones de tus hijos en rema. Y el Padre, como Jesús impregna su olor, su justicia, su santidad, su limpieza, todo lo que Él es, el Padre recibe las oraciones. ¡Wow! Esto es de mis hijos en rema. Así es, Padre, recíbelas. Ángeles, todos empiecen a responder estas oraciones. Están impregnadas de justicia, de santidad, de pureza. Gloria a mi nombre por las oraciones de mis hijos. Tu adoración, ¿de verdad crees que tu adoración es el resultado de lo que tú cantas? ¿Es el resultado de lo que tú alabas, adoras? Te voy a decir lo que pasaría si en vez de ir con Jesús, lo llevaras tú. Digas: Señor, te traigo y luego como canto, imagínate, Padre, vengo a traerte alabanza. El Señor diría: es terrible, eso huele mal, apesta, no lo recibo, no me gusta, saquen eso de aquí, huele muy mal, porque lo haría basado en mí. Eso haces cuando tú dices: yo me voy a portar bien, yo voy a hacer las cosas a mi modo, de mi manera, yo voy a justificarme delante de Dios. Y el Señor dice: qué terrible, no es agradable. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguien está de acuerdo? Sin fe no puedes hacerlo. Pero cuando Jesús, adoramos a Dios, adoramos al Cordero, el Cordero recibe toda la alabanza, toda la adoración y la presenta al Padre. Padre, esta es la adoración de hoy de tus hijos en rema. Y el Padre recibe todo eso y dice: wow, qué agradable. De verdad, con qué gusto recibo la alabanza y la adoración de mis hijos allí, porque la hacemos a través de Cristo Jesús. El Padre nunca me voltea a ver a mí. Él ve a Jesús y sabe que al mismo tiempo que es Jesús, también es Porfirio. Por eso tú y yo somos el cuerpo de Cristo, sentado a la derecha del Padre. Efesios 1 y Efesios 2 primero dicen que Jesús subió al Padre, pero luego dicen que tú y yo resucitamos juntamente con Cristo y que también juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿cierto? Así que de pronto voltea y ve a su Hijo Jesús a la derecha y sonríe y dice: mi muchacho amado. Pero luego voltea y no es solo Jesús, voltea y me ve a mí y a ti y dice: ¿cómo los amo? Desde la cabeza hasta los pies, todos son bienvenidos, bien recibidos, porque todo lo han hecho a través del Hijo. Por eso la palabra dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre.
¿Quieres tú ser justo en tus propias fuerzas? Deshonras al Padre, deshonras al Hijo y deshonras al Espíritu Santo. No hay fe y es contra eso, contra lo que no hay perdón. ¿Alguien ha comprendido lo que el Señor nos ha enseñado esta tarde? De tal manera, mis hermanos, que tu alabanza y tu adoración es gracias a Jesús. Tu fe es creada por la palabra de Dios que escuchas. Tus ofrendas son el resultado de la provisión que Dios te da. Tu arrepentimiento es el resultado de creer la bondad de Dios en ti. Y el amor con el que le amas viene porque Él te amó primero. Ahora dime, ¿de qué te glorías? ¿De qué te crees tanto? ¿O de qué nos creemos tanto? ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? De verdad, una vez que lo entiendes, pues ¿de qué nos vamos a creer? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿Cómo vamos a tratar mal a otros hermanos si tanto a ellos como a nosotros nos ha tratado con misericordia y con gracia? ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo, mis hermanos? Allí donde estás, entonces, dile: Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias, Jesús. A través de ti soy considerado adorador. Padre, a través de ti soy declarado justo, santo, limpio. A través de ti, Padre, puedo entender el arrepentimiento verdadero. A través de ti soy provisto y puedo ser generoso. A través de ti, Señor, es como puedo convertirme en la persona que siempre has querido que yo sea. Te doy gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Dale gloria, dale honra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si lo has comprendido, dile: Señor, ¿cómo no adorarte? Padre, no tengo que pensarlo siquiera. Ni siquiera es una decisión. Me nace desde adentro, me sale desde adentro. Te adoro, Señor, porque es lo único que puedo ofrecerte. Todo lo demás, fe, amor, arrepentimiento, ofrenda, Señor, todo eso viene de ti. Y lo único que puedo darte, Señor, que esta adoración es gracias a tu don de vida. Gracias, Señor, a que nos has hecho y nos has dado la habilidad de poder cantarte, de poder expresar adoración a través de la música. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Todo se lo debemos a Él. Dan un aplauso al Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que toda la gloria, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un día todos juntos doblaremos la rodilla y declararemos que Jesús es Señor. Incluso te lo he dicho, un día el mismo diablo tendrá que doblar sus rodillas, poner los cuernos en la tierra, y él mismo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios. Gracias al Señor. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, cada uno de nosotros sepa que no se trata de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Permítame tantito. Segunda de Corintios 10:6. Eso fue ahorita. Tengo que decírtelo porque no lo traía anotado y necesito decírtelo. Perdón, ya se había acabado la prédica, pero tiene que ver con ella y percibo que Dios quiere.
Fíjate, en el 10:5 dice llevando cautivo todo a la obediencia de Cristo. Una vez que todo lo lleves a la obediencia de Cristo, una vez que tú cumplas la verdadera obediencia, entonces Dios, 10:6 por favor ahora, estando preparados para castigar toda desobediencia. Dios va a castigar a todo enemigo tuyo cuando tu obediencia sea perfecta. ¿Cuándo, pastor? Cuando creas que Jesús obedeció por ti. Todos tus enemigos serán castigados en el nombre de Jesús. Ahora sí, vámonos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.